New Horizons Live. Henry, bienvenido nuevamente a New Horizons Live. Bueno verte por acá. Ya el refugio terminó, ¿verdad? De manera plena. Pero él tuvo la Sí, ocasión la ocasión anterior, anterior él estuvo vino, yo sé físicamente que vino también. físicamente. Ahora pero- esperamos no de que buscar otro refugio porque Oh, Dios. Ay, Dios parece que estamos pasando de Guatemala a Guatepeor. Terrible. Bueno, Que el economista ha hecho un augurio como ese, sí, preocupante. la cosa no va bien, la cosa. Pero el discurso de Biden anoche y el discurso del presidente Abinader el domingo, ambos eran intensamente esperanzadores. Claro que ambos hablaron de guerra. Y dentro de la guerra eran esperanzadores. No sé si era algo churchiliano. Bueno, chorchiliano yo no sé, porque él prometía sangre, sudor y Sí, lágrimas. lágrimas, Ay, claro. Que será una forma un poco diferente, ¿no? Sí. De hacer política y de motivar a la gente, ¿no? Y vamos a esperar que los tiempos serán otros. Solo sabremos quizás. Que la dentro de gente, unos que la días, gente ¿no? piense de otra forma. No, obviamente, o sea, le toca a un presidente en esos momentos tratar de brindar un discurso de esperanza, porque hay motivos de esperanza, porque de cierto modo la página del COVID se está cerrando. De hecho, yo creo que no solamente aquí en la República Dominicana, pero especialmente en Europa, ya nadie habla más del COVID. Y uno siempre se preguntaba, cuando termine el COVID, ¿de qué vamos a estar vamos a hablando? hablar? Y lamentablemente, pues, se está hablando de esta, ya no es una crisis, hay guerra en Ucrania. Yo creo que por primera vez, descontando obviamente la guerra civil en la ex Yugoslavia, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay realmente operaciones militares de esta envergadura, y eso obviamente es sumamente Y la preocupante. invasión de un país a otro, ¿no? La invasión de un país a otro en violación flagrante a lo que es el derecho internacional, y por más complejo, porque es muy complicado obviamente esta situación, y claramente todo el mundo tiene que estar condenando obviamente, ¿no?, esta decisión unilateral que tomó Vladimir Putin. Ahora obviamente, si uno lo pone dentro del contexto, como siempre, ¿no?, esas cosas son muy complicadas, y sin duda alguna, como siempre, ¿no?, cuando uno llega a estas acciones bélicas, es que de cierto modo las acciones diplomáticas han fallado. Que eso yo creo que también algo que es importante tomar en cuenta, porque la única salida conveniente a esto es una salida diplomática. Porque mire, yo creo que tenemos que entender bien esto. O hay una salida diplomática, y una salida diplomática es frustrante para todo el mundo, porque tú terminas cediendo, aceptando una serie de cosas que quizás tú no hubiese aceptado. Y difícil de imaginar cuáles serían esas cosas que, por ejemplo, Ucrania va a ceder. Sí, y que eso no es fácil, porque en esos momentos hay que ir pensando, aunque vayan escalando las palabras y los actos bélicos, para poder tener una salida diplomática, hay que poder mantenerse puertas de salida posibles y tener claro, mira, qué es lo que tú no quieres ceder y qué es lo que tú vas a tener que ceder en una mesa de negociación. Y si eso no pasa, señores, eso es guerra total. Claro. Y guerra total ya lo han advertido. Ni la Virgen de la Altagracia nos va a salvar. No, nadie. Entonces, creo que estamos en una situación tan álgida de crisis internacional que no veíamos esto desde la crisis de los misiles de Cuba en el 62. O sea, hace precisamente 60 años atrás. Yo creo que es la crisis de seguridad internacional, de seguridad mundial más grande, y lo que vaya a pasar en los próximos 5 o 6 días es muy probable que condicione los próximos 20 años de cómo va a ser el nuevo orden mundial, y nadie sabe a ciencia cierta, ¿no?, qué puede estar pasando. La verdad que estamos en una situación donde es muy difícil. Yo estaba conversando con algunos funcionarios del gobierno del área económica. Normalmente toca en el mes de febrero publicar un nuevo marco macroeconómico. De hecho, para dar cumplimiento a lo que dijo el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas el pasado domingo, de que
para tomar en cuenta los diferentes programas, los subsidios, reconocer que ya el petróleo no cuesta lo que había en el presupuesto, hay que redefinir por completo el presupuesto. Pero para poder hacerlo, primero tú tienes que tratar de proyectar cuál es el nuevo marco macroeconómico en el cual nos vamos a mover por el resto del año. Y hoy en día yo creo que, mira, ni un brujo lo puede hacer. No. O sea, ¿cuál es el precio del petróleo que tú puedes estar proyectando? Esta mañana el petróleo en Nueva York superó los $110 el barril. Y para que tengamos una idea, independiente de que haya subsidio o no, es que hay una cosa que cada vez que importamos un barril, que haya subsidio o no internamente, hay que pagarlo por lo que cuesta. Por cada dólar que sube un barril de petróleo, a la economía dominicana, o sea, a nosotros, en fin de cuentas, nos cuesta adicional más de 4.500 millones de pesos. O sea, por un pobre dólar, por un dolarcito apenas. ¿Y de qué estamos hablando? Que estamos ya prácticamente $50 por encima de lo que había en el presupuesto del 2022. O sea, que estamos hablando de un shock económico De 200.000 de millones de 200.000 pesos. millones de pesos. Que esto, lo que hay que decidir, y no es fácil, es de cómo se distribuye eso. Cómo se va a asumir esos 200.000 millones de pesos, que una manera de bajarlo, que no es muy agradable, es que entonces crezca menos la economía, tengo que importar menos, entonces me baja eso. O sea, todas las formas de poder sufragar, de mitigar este golpe, son decisiones difíciles de tomar, y lo único donde no hay negociación posible es que si efectivamente los precios del petróleo se mantienen en esos niveles tan altos, independientemente de que hagamos subsidio, cambiemos la formulita, cambiemos la ley de hidrocarburos, que es parte de los proyectos que ya han sido introducidos en el Congreso, la realidad es esta. Al pasar el precio del presupuesto de 62 a un poquito más de 110 esta mañana, estamos hablando que la economía dominicana estaría recibiendo en el 2022 un choque equivalente a 200.000 millones de pesos que estaban en el 2021 y que ya no van a estar en el 2022. Bueno, pero Henry, hay algo puntual importante. El conflicto bélico Rusia-Ucrania, si bien le ha dado un shock de oferta que se puede agravar todavía más, porque hay gente y analistas que hablan de que Putin de pronto pare todos los embarques rusos y trate por esa vía de, digamos, sobre todo los embarques rusos a Occidente, digamos, Sí. y se concentre en venderle con petróleo a China y venderle petróleo a otros países, eso causaría todavía un golpe de efecto mayor. Aún más, sí. Aún más. Y la solución que Biden y la Unión Europea han planteado de utilizar una pizca de sus reservas estratégicas es ridícula, porque están hablando de 30 millones de barriles, tanto Europa como América, 60 millones de barriles, donde eso equivale al consumo de 16 horas de combustible del planeta. Obviamente hace un dip, pero es un dip muy... Sí, son señales de comunicación, eso no tiene un Exactamente. efecto comunicacional. Ahora bien, la pregunta sería, en primer lugar, si ese precio de $110, el invierno boreal no va a durar para siempre. Se supone que luego de marzo, abril, ya el frío pasaría, por un lado, y por el otro, el conflicto bélico tampoco parece que va a durar meses, por ponerlo de una forma, porque o Putin se rinde porque los rusos, el ánimo ruso, digamos, que ha sido bastante golpeado, porque se está hablando de más de 4.200 soldados a la fecha rusos que han muerto, que Putin no contaba con eso, tampoco contaba con que Zelensky iba a ser tan recalcitrante y se iba realmente a trincherar y a pelear, y a estar dispuesto a pelear, y como lo han hecho los propios ucranianos, o Rusia le entra realmente con toda la agresividad del mundo a Ucrania y lo desaparece. Pero eso también tendría muchas implicaciones. Hay una solicitud que yo no la mencioné en el editorial porque me pareció muy dramática,
que Zelensky le ha solicitado por todas las vías a Biden que cierren el espacio aéreo ucraniano. Y los Estados Unidos se han negado a cerrar el espacio aéreo ucraniano porque, según los expertos militares, cerrar el espacio aéreo ucraniano es una declaración de guerra abierta hacia Rusia y sería la Tercera Guerra Mundial. Sí, por eso, o sea, yo creo que los elementos que tú pitaste nos muestra que hay un abanico de escenario bastante amplio y esta amplitud se va a ir cerrando probablemente en horas, en los próximos días. Y más vale efectivamente que rápidamente veamos más en qué escenario vamos, especialmente si es un escenario ya más positivo, porque esta situación, la más peligrosa es la que estamos viendo ahora. Porque es como, mira, los dos muchachos en el recreo que empiezan a subir la tensión, están mostrando músculo, y ahí puede haber un desliz, ahí puede haber un movimiento no controlado, y ahí cualquier error nos hace bascular la situación donde nadie quería que se fuera. Entonces, lo que pueda pasar en los próximos días es muy importante. Por eso, nuevamente, yo creo que hay que tratar de agotar todas las posibilidades para ir del lado diplomático, lo cual quiere decir, nos guste o no, lograr algún entendimiento con Putin, porque hay que parar esta maquinaria del terror. Se supone que el día de hoy ellos iban a tener una vez más la segunda parte, ¿no?, de esa negociación, esa conversación, esa posibilidad de paz, ¿no?, de esa por la vía diplomática. En el entendido de que eso se logre, de que las conversaciones del día de hoy tengan un resultado favorable, por lo menos para deponer las armas. ¿Cuál es el escenario que tenemos que esperar de forma internacional cuando todavía, aunque no haya proceso armado, las relaciones van a estar muy tensas? No, de hecho hay un nivel de riesgo que no se va a desinflar inmediatamente. Claro. ¿Que cuánto este riesgo vale? Volvemos al tema del precio del petróleo, que es lo que más quizás visible estamos viendo. Probablemente hoy en día el riesgo por lo de Ucrania valdría fácilmente entre 25 y 30 dólares. ¿Que cuánto de esto se puede ir desinflando, recuperando? Eso va a depender un poco de los demás, porque la realidad es que volver a la situación de antes ya no es posible. O sea, ya estamos lo que hay que tratar de construir una nueva situación para que el arreglo que haya sea sostenible en el tiempo. Entonces, eso quiere decir que de cualquier modo, implicaciones en el petróleo las seguiremos teniendo, además que el factor de riesgo va a estar ahí. Dos, los otros precios que preocupan en este caso y que afectan también directamente a la República Dominicana, Rusia y Ucrania, son de los principales exportadores mundiales de cereales. Ucrania es, con Francia, siempre se decía que en Europa los dos países con las tierras más fértiles eran Francia y Ucrania. Entonces, Ucrania es un enorme productor de trigo, de maíz y eso, y hemos visto cómo los precios de esas materias primas, esos commodities, se han disparado. Y finalmente, y ahí lamentablemente para República Dominicana, lo que menos se va a recuperar rápidamente es donde más quizás vamos a estar afectados directa y de manera sostenida en el tiempo, que es el sector turismo. Señores, en el mes de enero, el país recibió por cuarto mes consecutivo a cerca de 50,000 turistas desde Rusia. Rusia se ha convertido en el principal mercado desde Europa. De lejos, porque estamos hablando de 50,000 turistas mensuales, estábamos hablando que la posible proyección este año era 600,000, lo cual quiere decir que prácticamente triplica el segundo mercado desde Europa, que puede ser Alemania, España o Francia, que están por ahí. Inclusive en el mes de enero,
fue tal la llegada de turistas desde Rusia que si sumamos el mercado número 2, 3 y 4 desde Europa, España, Francia y Alemania, esos tres países juntos no llegan a la cantidad de turistas que recibimos desde Rusia. Y lamentablemente el país número 5 desde Europa, ¿cuál es? Ucrania. Ucrania. Entonces, Sí, sí. eso quiere decir que tenemos entonces un riesgo muy significativo en términos anualizados sobre cerca de 700,000 turistas. Cuando veo además que en enero la mala sorpresa, diciembre fue excelente. Realmente diciembre fue el mejor mes de diciembre de toda la historia. Había una recuperación ya total. Sin embargo, en enero la cifra ya era un poco decepcionante porque nos faltaron los canadienses. Normalmente en un mes de enero recibimos más de 100,000 turistas desde Canadá. Inclusive en enero normalmente hay más canadienses que estadounidenses que llegan a la República Dominicana. En enero de este año, en vez de recibir a más de 100,000 turistas de Canadá, apenas recibimos a 20,000. O sea que no se había recuperado el turismo de Canadá. Ahora, de lo que se pierda desde Europa, es probable, ¿verdad?, que se recupere algo, se pueda compensar algo por el turismo desde las Américas, que ya no viajaría a Europa por el riesgo El conflicto allá. de conflicto y el riesgo percibido, ¿no? Entonces, quizás recuperemos algo, pero sin duda, un sector que ya está sintiendo, ¿no?, el golpe, y aun cuando se arregle el tema del conflicto, la situación va a ser duradera por una razón muy sencilla. En cuanto se ha devaluado la moneda rusa, y eso yo no creo que cuando se haya recuperado la situación, la moneda se vuelva a recuperarse tan rápidamente. Quiere decir que hoy en día para un ruso, si pudiese viajar a República Dominicana, probablemente le está costando Muy 40 caro. o 50% más. Más. Entonces, eso es otra realidad. Por lo que yo creo que... No, el mercado ruso desapareció por un par de años y cuidado. Con, Y la- con- y con el la- impacto económico que ha tenido la guerra, ya el mercado ruso Eso, no cuenten con mira, él. ese es un golpe, es un golpe duro, Claro. porque tú ves que, y además, bueno, ya a nivel macro lo es, a nivel micro, ni hablar, porque ya por la importancia de este mercado, tú ves ya Aquí había compañías muchas especializadas cosas, que claro. prácticamente se dedicaban a eso. A lo ruso. Fíjate, el aeropuerto que más va a sufrir no es el de Punta Cana, es el de La Romana. El de la Romana. Porque La Romana en los últimos 3 años, y yo recuerdo toda la discusión sobre si había o no monopolio del aeropuerto de Punta Cana, yo siempre tomaba como ejemplo Rusia y Ucrania para mostrar cómo sí había competencia, porque La Romana había logrado quitarle casi completamente el negocio de los rusos y de los ucranianos, que en gran mayoría llegaban por el aeropuerto de La Romana. Entonces, muchas empresas Otro chiquitas- motivo para Sí, Fran Elías reírse. sí, muchas empresas chiquitas van a sufrir. Otro tema, el aeropuerto de Punta Cana había sido muy exitoso en los últimos 3 o 4 años en convertirse para exportadores de Colombia y de Ecuador como el hub para exportar precisamente hacia Rusia. Muchos productos de Colombia y de Ecuador llegaba a República Dominicana por los vuelos de los turistas y ahí se En hacía la un barriga transbordo vacía. y se iba entonces de regreso con el avión que regresaba a los turistas a Rusia. Entonces, esos son temas que habrá de ver, ¿verdad?, cuando ya baje un poco el polvo de todo este conflicto, cómo queda. Pero en lo inmediato, la verdad que hay una incertidumbre muy grande y yo creo que es muy difícil hacer proyecciones. Y el proyecto del gobierno de reforma de la ley de hidrocarburos, ¿qué certidumbre nos brinda? Mira, obviamente el ambiente con petróleo de $110 te complica mucho tener, vamos a decir, discusiones desapasionadas, ¿no? De hecho, si la esperanza era de que con un cambio a la ley de hidrocarburos se pudiese bajar significativamente los precios, no está claro. Si comparamos los precios de República Dominicana con los precios de Centroamérica, la diferencia que hay de precio, o sea, el sobreprecio en República Dominicana,
se debe a una sola razón, que son los impuestos. Los impuestos. Que son los impuestos. Ahora, obviamente para mí resulta muy fácil, muy simpático. Bueno, vamos a, como Foundry también se lo plantea a veces, bueno, entonces vamos a bajar esos impuestos, ¿cierto? Ahora, tenemos que tomar en cuenta ¿Qué implica eso? que hoy en día, mira, los impuestos a los hidrocarburos representan un poquito más de 80.000 millones de pesos al año. Y efectivamente, mira, yo recuerdo que en paz descanse Juan Hernández, que todo el mundo recuerda, que fue un gran director general de impuestos internos, con su sonrisa legendaria, ¿no? Siempre me decía, mira, no me toque esta parte. Siempre me decía, mire, Francés, mira, no toquen el tema de los impuestos a los combustibles. Esto es la manera más fácil de cobrar impuestos, es vendiendo combustibles y cobrando impuestos en las aduanas. Lamentablemente, con todos los acuerdos de libre comercio, la globalización, ya las aduanas, ya su principal prioridad ya no es recaudar, como lo era antes. Las aduanas servían para recaudar, porque mira, hasta que tú no has pagado, tú no puedes sacar la mercancía. Entonces ahí o pagas, ¿verdad? Lo mismo pasa con los combustibles. Convertir, decir, bueno, vamos a quitar la mitad de los impuestos a los combustibles para cobrarlo a través de impuestos a la renta o de ITEVIS, es mucho más complicado. Primero, es más difícil, y las tasas de evasión que hay en ITEVIS, en impuestos a la renta, hace que, mira, probablemente el esfuerzo sea el doble o el triple para poder compensarlo. Entonces, no son decisiones fáciles. Sí, pero lo que yo te planteé ahorita fuera de cámara, si tú manejas el Estado como una empresa y tú dices, bueno, ¿cómo yo hago? Tengo una situación de crisis ahora mismo. Mis clientes, por ejemplo, cuando aquí se dio la crisis del 2003, 2004, si tú como empresario, tú decías, mira, el dólar se aumentó de 27, se subió a 60. Si tú como empresario de una empresa de servicio o de una empresa de manufactura, no de comercio puro, tú le transferías ese aumento a tus clientes, tú los ibas a perder. Efectivamente. Lo ibas a perder. Entonces tú como empresario tienes que obligatoriamente financiarte por otra vía y buscar otro mecanismo de financiamiento de mediano plazo que te permita solventar ese golpe inflacionario que tú estás creando para garantizar tu cartera de clientes. ¿Qué decías tú? Mira, que de hecho, de cierta forma, es lo que pasó el año pasado. Porque el año pasado no me gusta la palabra subsidio, porque realmente no fue un subsidio. Hay un diferencial de precio de 13.000 millones de pesos que asumió el Estado, o sea, nosotros, a fin de cuentas, como a través de un incremento del déficit fiscal que se financia entonces a través de un aumento de las deudas. Porque efectivamente mira, hay 13.000 millones de pesos que no pagaron los consumidores. En los combustibles. En los combustibles. Que sea a través del precio de paridad de importación o de los impuestos, no importa. O sea, en fin de cuentas, efectivamente logramos pagar 13.000 millones menos porque se aceptó tener entonces un déficit adicional o, que es otra vía, es entonces ver, yo voy a tener que asumir ese sacrificio, tengo dos vías, o yo me financio, o en parte yo veo cuáles son otros gastos que yo puedo ahorrarme. Ahora, este año, estamos hablando, haciendo una cuenta rápida, la semana pasada, diferencial de precio, no quiero llamarlo subsidio, el diferencial de precio fue de 540 millones de pesos, una semana. Con los precios de hoy de los carburantes a nivel mundial, es probable que se haya duplicado este diferencial de precio. Entonces, estamos hablando que habría de buscar prácticamente 1.000 millones de pesos semanal para compensar. Si se mantiene ahí durante el año si se completo. mantiene ahí. Pero lo que pasa es que, mira, nadie tiene la seguridad de nada. Perfecto, entonces vamos a asumir que se va a mantener ahí el año completo. Serían 52.000 millones de pesos. Que no están en el presupuesto. Que no están en el presupuesto. Entonces tú tienes dos vías, tú tienes tres vías. ¿Qué cuánto de esto? Si yo le transfiero esos 52.000 millones de pesos al precio de los combustibles. No, ya tú tienes un problema
de mega inflación. Correcto. Tú tienes probablemente algunos problemas sociales. Ujú. Entonces, como tú entiendes que social, políticamente y quizás hasta punto de vista Económico. tú no puedes reflejarlo No. completamente. Entonces, mira, yo puedo Yo hacer voy, a lo emitir, siguiente. yo mira, voy a emitir bonos qué por sé yo, 1.000 mira, millones de dólares y o sea, me voy mira, a financiar. yo voy a asumir que, mira, hay una parte de eso que sí yo lo tengo que reflejar, porque tengo que mandar una señal también, que frente a eso, mire, salgan menos. O sea, también tú como consumidor... No, porque ya con el precio actual están saliendo poco. Ya se está viendo. Oye, mire, te voy a decir una cosa interesante. En el mes de enero, en base a los datos publicados por la DGI, que publica un interesante, es uno de los mejores reportes sobre la economía dominicana. Normalmente los primeros días del mes publican el detalle de consumo de combustibles del mes inmediatamente anterior. Esto es como leer un análisis de sangre Exacto. de laboratorio. Entonces, tú sabes muy rápidamente, tú estás ya acostumbrado a leer eso, tú sabes cuáles son los indicadores que hay que ver. ¿Qué me dice esta lectura? Que si bien efectivamente enero 2022 el consumo de combustible estuvo prácticamente 10% por encima de enero del año 2021. pasado, hay que tomar en cuenta que en realidad, si tú comparas este consumo con el consumo de los últimos 3 o 4 meses, este resultado estuvo por lo menos un 5% por debajo de la expectativa. De hecho, fíjate, la Junta Monetaria, en su último comunicado del día de ayer, antes de ayer, nos indicaba que el IMAE, o sea, el indicador mensual de actividad económica, que la mejor aproximación de lo que es el crecimiento del PIB mensualmente, fue de 6.2% en enero, que no está tan mal, que está relativamente bien, es un poquito por encima de lo que se proyectaba. Yo tenía 5.7 en mi proyección. Esto equivale a 4.3% en comparación con enero del 2020, que todavía es un buen referencial porque es un mes antes del COVID. Antes del COVID. Este 4.3 que me dice que está por debajo ya del ritmo de crecimiento que tuvimos el año pasado, que fue 4.7 en comparación con hace 2 años atrás, y un claro frenazo en el ritmo de crecimiento, o sea, una desaceleración del ritmo de crecimiento, porque el crecimiento del último trimestre estuvo por encima del 7%. Parece que entonces el efecto combinado del incremento del precio de los combustibles y ya 3 meses seguidos subiendo la tasa de interés, No, está empezando y los a surtir precios efecto. internos también. Pero claro, y todos yo Los estaba materiales viendo, de construcción. mira todo. las construcciones. Las construcciones se están frenando no por Totalmente. falta de demanda, No. sino por una razón muy clara. Tú construyes un edificio, probablemente cuando tú empiezas a construirlo, tú prevendiste quizás una mitad de los apartamentos, pero cuando tú lo prevendiste, en cuanto estaba la funda de cemento, la varilla, claro. el mismo salario de los obreros. Entonces, tú ves que ya hay algunas construcciones que en el mejor de los casos se están frenando, en algunos casos yo veo alrededor de mi casa donde hay 2 construcciones que están Paradas. detenidas. Entonces, eso nos muestra que estamos en un año 2022 de mucha más incertidumbre probablemente que el mío. 2021, curiosamente, a pesar del COVID, terminó siendo un excelente año. Se creía que sí. este año iba a ser mucho mejor, pero realmente no ha empezado así. Y especialmente cuando lamentablemente las presiones inflacionarias, que fue ya un problema el año pasado, sigue siendo la principal amenaza. Y en ese caso, Henry, el proyecto de ley de reforma de hidrocarburos que presentó el Poder Ejecutivo tiene un artículo donde habla justamente del mecanismo de ajuste de precios, en que la volatilidad de los combustibles, del petróleo y sus derivados, pues no se traduzca de manera directa al consumidor. Entonces, ¿cómo desde el Poder Ejecutivo, mirando toda esa mezcolanza de factores que bien tú planteas, que es incierto el futuro, prever qué va a pasar, pudiéramos entonces estarnos aventurando en hacer cosas quizás fijas, plantear propuestas que pudieran entonces quizás tener al gobierno en una camisa de fuerza en cuanto a esto? Es válido tu punto. Yo creo que
lo que debemos de evitar de hacer son dos cosas. Pensar que la situación actual es permanente. Esto no es correcto. O sea, no podemos proyectarnos y hacer las cosas y cambiar todo en función de que vamos a tener una guerra permanente ahí, porque sabemos que así no es. Es una situación extrema. Ahora, mucho menos o tampoco podemos hacer cosas sin tomar en cuenta que lo que está pasando mañana puede volver a pasar y ver entonces cuando estamos en esas situaciones, entonces este mecanismo que se está implementando, cómo se va a comportar. Porque mira, los mecanismos de los fondos de estabilización de precio pueden funcionar siempre y cuando, mira, hay oscilaciones Contempladas. razonables, ¿no? Que ahora, eso quiere decir, porque el problema con los fondos de compensación es que son muy simpáticos cuando los precios suben, porque entonces no suben. Porque entonces yo uso el fondo de compensación para que no suba. Ahora, la parte que no le gusta a la gente Cuando baja. es que cuando baja, no baja. Exacto. Porque entonces cuando baja, tú utilizas esta baja para volver resarcirlo. a llevar este dinero al Al fondo, fondo. de compensación. Que fue el caso de la tarifa eléctrica, que tuvo un récord, creo que fue un récord mundial en la República Dominicana. Estuvo con tarifas fijas durante más de casi 12 años, yo creo. Fue un récord mundial. Y eso era en base a un fondo de estabilización que, a fin de cuentas, como nunca bajaba lo suficiente, tú terminabas a través del presupuesto general aportando al fondo. Hubo años donde se aportaron más de 20.000 millones de pesos a lo que era el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, el FETE. Entonces, hay que ver un poquito todo esto. Un tema interesante es que en vez de fijación semanal, se va quincenal. Cada 15 días. Creo que pienso que es un buen, vamos a decir, un buen equilibrio entre lo que teníamos cada semana, que en realidad no trastornaba ya tanto a la gente, o el caso extremo que tiene Costa Rica, que lo fija cada mes. Eso ya es más problemático. ¿Y no te gusta la liberación de los precios? Esa es otra opción. Esa es otra opción. Para que haya realmente competencia. Sí, algunos países lo tienen, otros países no lo tienen. Parece que no es la vía que sea contemplado, pero de cualquier modo, yo creo que en un tema tan sensible como es la electricidad o son el tema de los combustibles, creo que es importante dejar al sector privado lo que responda. La comercialización, importación y todo eso. Ahora, creo que es importante, como nos ha mostrado esas recientes crisis, que un papel que debería tener el Estado es cierta regulación. Entonces, ¿hasta dónde lleva la regulación? Tú pudieses fijar un precio tope y dejar que de ahí hacia abajo la gente mercadee. Sí, que en algún momento, fíjate, hubo dudas sobre cuál era realmente el espíritu de la ley de hidrocarburos. Que si este precio era un precio indicativo máximo o si era el precio a que sí. Exacto. Entonces, eso es una discusión interesante, porque tú recuerdas que había unas épocas que algunos trataron de vender más barato y no se lo permitieron. El señor Turbi, yo creo, ¿verdad? Turbi, sí. Bajaba, de hecho, fíjate que fuera de lo que es el precio al consumidor final, en la práctica del mercado, realmente no todo el mundo compra al mismo precio, porque hay negociaciones entre el que importa, distribuye, el detallista que compra, las compañías que compran directamente. O sea, entonces esto habría de ver si efectivamente qué es lo que mejor convendría. Dejar de que el precio lo fije el mercado con industrias que a veces son tan concentradas y viendo lo que pasa en otros sectores de la economía dominicana. Yo creo que un precio tope pero y permitir la competencia. Este precio indicativo, claro, que termina siendo como el precio máximo, pudiera ser
una opción que contemplar y ojalá pues, a pesar de que haya esta crisis, ¿verdad? Habría de poder tener una discusión desapasionada. No es fácil, porque es un tema donde hay muchos intereses creados y muchos intereses por el propio Estado. O sea, cuando hablamos de, mira, que una forma de bajar la factura eléctrica, la factura petrolera, es incentivar a que la gente use menos el carro y consuma menos combustibles, yo como Estado casi yo pudiera tener un conflicto de interés, porque yo necesito recaudar, y la forma más fácil que yo tengo de recaudar es a través de los combustibles. Esto es una realidad, no solamente aquí, sino en todos los países del mundo. Entonces, qué bien que ya el proyecto de ley ha sido depositado, ahora van a Sí, pero no empezar modifica nada los impuestos, entonces al final la intención no sigue siendo bastante opaca. Es que nuevamente, y yo en eso yo no voy a cambiar de opinión, no hay posibilidad de tocar los impuestos a los combustibles sin revisar los demás impuestos, lo cual quiere decir que no es posible bajar los impuestos a los combustibles sin una reforma tributaria, de una gran reforma fiscal, y obviamente ahí sabemos ya la postura. Imagínate, ya hay suficiente líos y complicaciones y esperar que la situación se complique tanto que nos termine obligando a hacer reformas que no quisiéramos hacer. Yo no creo que estamos ahí y quiero, sin caer quizás en el exceso de optimismo que parecía mostrar el presidente Joe Biden anoche, pero bueno, es su papel probablemente. Yo quiero tener todavía un nivel de optimismo razonable, pensar que la razón puede volver, aunque en esos temas sabemos que, mira, actualmente el riesgo es considerable. Estamos en una situación de mucha incertidumbre. New Horizons Live.